3, 2, 1. Bueno, vamos a hablar de las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples sale de un texto que lleva como título lo siguiente: Inteligencias múltiples, una innovación pedagógica para potenciar el proceso enseñanza-aprendizaje. Acá vamos lo que veremos es un resumen de dicho texto y con palabras clave e imágenes clave, donde se entenderá mucho más fácil para un mejor aprendizaje del mismo. Entonces, primero, se entiende como inteligencia algo como lógico matemático, que es lo que siempre se ha evaluado. Pero entonces esto cambió después de que apareció la teoría de las inteligencias múltiples del señor Howard Gardner, en donde nos indicaba que ya no era solo una o dos, sino que eran ocho tipos de inteligencias que generalmente maneja el humano. Entonces ya no es estática, sino plural en cuanto a inteligencia se refiere, y que cada persona puede tener diferentes potencialidades dependiendo de la personalidad también. En la educación, esta teoría brinda mucha información acerca de diferentes formas o modelos de aprendizaje. Entonces, primero se entiende que Garner indica que los conocimientos para resolver situaciones en lo personal y en lo educativo, esto involucra diferentes procesos cognitivos. Esto es lo que él indica como inteligencia. Y las divide en ocho, que son las siguientes. Como les indiqué, nuestra capacidad para resolver los problemas. Las divide en ocho: la lógico-matemática, la lingüística, la espacial, la musical, la corporal o kinestésica, la intrapersonal, la interpersonal y la naturalista. Vamos a explicar cada una de estas ocho. ¿Por qué se remarca lógico, matemática y lingüística? Sencillo, porque son las que generalmente se evalúan y las que se siguen evaluando en nuestro sistema educativo, lo cual al parecer es un gran problema ya con este avance en cuanto al nuevo concepto de inteligencia. El primero, la lógica matemática, es, como su nombre lo indica, resolver problemas que son de tipo lógico o matemático. Entonces, se recomienda que para este tipo de personas, que generalmente son científicos, profesores matemáticos y físicos, em, se les coloquen resolver problemas lógicos, rompecabezas y cálculos mentales. Está la lingüística, que son las exposiciones, los clubes de lectura o clubes de lectura, el periódico escolar, entre otros, lo cual permita que se haga un uso profundo del lenguaje. También está la espacial, es básicamente aquellos que van a ser ingenieros, arquitectos, en donde los geógrafos también, donde se utilizan gráficos, diagramas, los mapas, las pinturas y modelos en 3D como para un método de enseñanza para estas personas. Está el musical, que como su nombre lo indica, pues canciones, los usos de instrumentos musicales, elaboración de ritmos, es un tipo de inteligencia muy frecuente en la época antigua. Estamos hablando de la época clásica victoriana, donde pues, gente tipo Mozart, Beethoven, Bach eran muy prodigiosos por tener este tipo de inteligencia. La corporal kinestésica se refiere básicamente a actividades físicas, también a los deportes, la danza, las dramatizaciones. La intrapersonal es la que no tiene como una especie de fin máximo, pero sería entre comillas la más importante porque es en donde uno se conoce a sí mismo. Entonces, para ello están los juegos individuales, que generalmente que se realicen en diarios donde se detallen muchas cosas del diario vivir de uno, y ejercicios reflexivos. La interpersonal es en la mediación de los conflictos, eh, como un método de enseñanza, los juegos de mesa, las fiestas y las reuniones sociales, puesto que es nuestra relación con el mundo y nuestro entorno. Entonces, la unión de intrapersonal e interpersonal genera un nuevo tipo de inteligencia, que sería la emocional. Por último, está la naturalista, que no es menos importante por estar de última, puesto que es la relación que tenemos con nuestro entorno en cuanto a medio ambiente se refiere. Entonces, este tipo de personas generalmente prefieren ir a paseos a lugares naturales y obviamente disfrutarlos, cuidar el jardín, las plantas y obviamente los animales. Bueno, entonces, también nos dice que para poder aplicar unas estrategias, entonces se tiene que generar un tipo de estructuras, y esas estructuras tienen que tener tres tipos de cuestiones básicas y cotidianas o requisitos. Entonces la primera sería el talento, la aptitud y la habilidad. ¿Qué se obtiene con estas tres? La inteligencia integral, o lo que se llama la felicidad. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, primero, eh, las lesiones físicas afectan al cerebro y sus funciones como primera medida. Entonces,
se entiende que lesiones físicas puede ser algún inconveniente, un golpe, una hemorragia que puede haber dañado una cierta función, pero esto no quiere decir que el individuo ya quede totalmente aislado, sino que en una parte podría quedar aislado, pero eso no quiere decir que en las demás tipo de inteligencias no pueda funcionar. Los idiotas, eruditos o prodigios son aquellos que solamente tienen un tipo de inteligencia supremamente avanzado, pero en el resto son muy, pero muy bajos niveles. Está el desarrollo del estado final, es donde, dependiendo de la cultura y nuestro entorno, nos permite obtener un nuevo resultado significativo. La historia evolutiva nos indica que tanto el pasado evolutivo y genético de nuestros ancestros, así como el contexto histórico o la época, influyen mucho en cómo nosotros aprendemos o utilizamos un tipo de inteligencia. El complemento psicométrico es el que generalmente se utiliza hoy en día, pero lo utilizan muchísimo. Entonces, en este se basa y ese es donde indica que es erróneo, que puesto que de esto no debería depender siempre, se pueden hacer ajustes y esto puede servir de ayuda, más no debe ser una respuesta final. Las tareas psicológicas es donde ya analizamos los estudios en donde cognitivamente se ve cómo actúa cada tipo de inteligencia por separado y a la vez unidas. Ahora, cada inteligencia tiene sus propios códigos. Estas operaciones identificables, como lo indica su subtítulo, nos permite desarrollar actividades de ese tipo de inteligencia. Entonces, cada inteligencia tiene unos propios códigos y adicional tiene su propia simbología, ya que con esta ella misma se entiende. Ahora, ¿qué se debe hacer para cambiar el sistema educativo tradicional que tenemos por uno nuevo o que es el que se pretende tener de ahora en adelante? Primero, cambiar la cuestión tradicional de que solamente los dos talentos, el lógico matemático y el lingüístico, es el que siempre va a funcionar, y cambiar el nuevo modelo que ya son los 8 talentos que ya nombramos anteriormente. ¿Qué ventajas tiene este sistema educativo nuevo o el nuevo modelo? Que primero va a minimizar los problemas de conducta, va a incrementar muchísimo la autoestima, desarrolla las habilidades de cooperación y obviamente aumenta el interés en el aprendizaje. Ya que no se evalúan solamente dos, sino las 8, entonces si una persona no es buena en matemática o en lingüística, pero es muy buena bailando, es muy buena haciendo deportes, es muy buena en la música, entonces ese puede ser un tipo de inteligencia que se puede explotar y se puede mejorar la sociedad en cuanto a ello. Ahora, el rol del docente es supremamente importante acá. Y es supremamente difícil, diría también, porque tiene que ser un especialista evaluador en donde puede identificar qué tipo de inteligencia existe dentro del salón, aislarlos y darles algún tipo de aprendizaje para que puedan aprender mucho mejor, valga la redundancia. También es un gestor estudiante tanto individual, que identifica el tipo de inteligencia, y el gestor estudiantes ya como común, donde adjunta los tipos de inteligencia. Muchas gracias por haberme escuchado y que lo hayan disfrutado. Hasta luego.